Bueno, ya más o menos nos hemos saludado, pero igual nuevamente buenas tardes. Y bueno, primero tengo que decirle a José Luis que realmente esta clase fue un placer, ¿no? Es decir, como que uno abre la cabeza. Esto es, no sé si es un sinónimo muy correcto, pero es que cuando uno escucha de alguna manera lo que significan las manifestaciones sistémicas y cómo puede llegar a nuestra piel, esto es apasionante porque realmente nos implica cuánto nosotros tenemos que pensar en la buena anamnesis. Cuando empecé a leer sobre esto y para poder estar al alcance realmente de lo que podía transmitirnos José Luis, me preguntaba, ¿cómo puedo yo, desde el punto de vista cosmetológico, poder entender qué es lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Y lo que hago y lo que sostengo es afirmar lo que dice José Luis, pero se me ocurrió leyendo poder poner algún sinónimo como para poder entenderlo mucho más, ¿no es cierto? En algunas informaciones decía que la insulina hay que imaginárselo que es una llave, ¿no? Como explicaba José Luis, tiene que ir a la puertita, ¿no? Es decir, es la llave que va a abrir la puerta de las células para que la glucosa entre. Lo que pasa es que llega un momento que esa puerta, como dice José Luis, se resiste a que entre justamente la glucosa. Entonces se va a aumentar nuevamente esa glucosa en sangre, el páncreas va a generar más insulina y se desarrolla esa resistencia. Por supuesto, esto no tiene ni punto de comparación a lo que explicó José Luis, pero se me ocurrió hacerlo lo más sencillo posible. Y entonces, mirando a este dibujito que me pareció como muy enriquecedor desde el punto de vista de la visión, em, reconozco entonces que la resistencia a la insulina es una característica patognomónica, quiere decir que es lo que lo identifica a esta alteración de la glucosa y la insulina, ¿no? Y nuestras células. Y para buscarle aún más sinónimos, es como si nosotros estuviéramos frente a un sistema descontrolado de compensaciones, ¿no? Como si hay un forcejeo, para decirlo vulgarmente, entre esa insulina y esa puerta de nuestras células, ¿no? Y lo más grave, tal vez, y que José Luis insistió mucho en esto, que se producen los síntomas, pero son inadvertidos. Yo creo que esto es lo más grave que pueda suceder, porque durante un tiempo el cuerpo o el metabolismo trata de ser inteligente y busca compensaciones para mantener el equilibrio, pero los síntomas están, ¿verdad? Hasta que, bueno, lógicamente, vuelvo a insistir lo que dijo José Luis, esta hiperinsulinemia, o sea, va a traer riesgo de grandes enfermedades más profundas que muchas veces, como sostuvo José Luis, puedes terminar en una diabetes adquirida, ¿no? Pero claro, nosotros estamos frente a uno de los órganos más inteligentes. Yo creo que frente a las explicaciones que nos dio José Luis, más podemos sostener que la piel es justamente uno de los órganos más inteligentes, que nos asiste, que nos regula, que nos orienta y que por sobre todas las cosas expresa. Qué maravilloso es saber que justamente una detección precoz, tal vez, de lo que la insulina o la resistencia de la insulina pueda suceder, nos muestre la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, de alguna manera, cuando antes de empezar a trabajar, debemos obligarnos a hacer una buena anamnesis. Y una buena anamnesis es hacer preguntas sobre las
distintas, no solo afecciones, sino los medicamentos que realmente se están tomando y reacciones que puede tener el cuerpo, si hay reacciones alérgicas, si realmente hay regulación de sus estrógenos. O sea, hay muchos elementos que junto con el campo visual, que realmente es nuestro enriquecimiento, nos permiten darnos cuenta que algo está pasando. Porque como dijo José Luis, eh, muchas veces el paciente llega a nosotros primero y de nuestra idoneidad y de nuestro concepto, porque creo que somos verdaderamente agentes de salud, frente a nuestra formación podemos aprender a derivar. Y en este trabajo interdisciplinario que puede surgir, podemos trabajar ambos, de nosotros desde el punto de vista externo, pero desde el punto de vista de lo que es la manifestación sistémica, la regulación es de alcance y de resorte médico. Fíjense ustedes, o sea, lo que decía José Luis, ¿no? La pérdida de los centímetros que se producen a nivel de cintura, muchas veces encontramos unas ciertas alteraciones también a nivel de la cara interna de los brazos. El hirsutismo también puede tener una relación o detección precoz. Esto que sería lo primero es un cambio leve en el color de la piel y un engrosamiento. También junto con esa anamnesis nos puede hacer ver que algo está pasando. Bueno, la acantosis, esto es algo muy fuerte para observar, ¿no es cierto? Esa pigmentación tan importante que se produce. Y a mí me parece que también es muy importante estos acrocordones que acá en Argentina se llaman también papilomas, en los cuales, por supuesto, desde el punto de vista cosmético no podemos hacer nada, pero sí respetar la piel en el trabajo, porque esto es muy fácil que en cualquier roce más fuerte o cualquier fricción se desprendan y sangren. Las petequias muchas veces también pueden ser una detección precoz. Estos papilomas que aparecen o acrocordones que aparecen en el párpado son mucho más complejos. El oscurecimiento que a veces se da también en el cuello y el acné. ¿Verdad? El acné como consecuencia de este desorden. Por eso yo creo que es tan importante cuando se produce un acné, y recuerdo algunos años de hospital en el cual trabajaban 5 y 6, digamos, formaciones clínicas, ¿no? Desde el ginecólogo, el nutricionista, etcétera, 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 como para organizar de dónde podía venir este tipo de acné. Eh, bueno, pero a ver, desde el punto de vista de lo que yo puedo observar más esa anamnesis que he realizado, ¿qué me puedo encontrar con esta piel? Fundamentalmente con un tono poco uniforme, ¿no? Esa piel oscura, gruesa, a veces verrugosa, en algunos sectores aterciopelada, por ejemplo, si la hiperpigmentación es en las axilas, una gran deshidratación a nivel, estamos hablando facial y corporal, ciertas discromías que me hacen pensar justamente que no todas las discromías las puedo atender de la misma forma, ¿verdad? Hay alteración, como dijo José Luis, de la secreción sebácea, cierta sensibilidad y vulnerabilidad. Es una piel que yo, para trabajarla, se hace difícil por las reacciones que tiene. Algunas traen como prurito.
pérdida de elasticidad, y lo que a mí más me va a importar y en lo que hizo mucho hincapié José Luis, es que esos cambios cualitativos y cuantitativos de todos los componentes me van a provocar una gran alteración de la barrera cutánea, ¿no? Y ustedes saben que esto es fundamental para el equilibrio que pueda tener la piel. Y vuelvo a sostener lo que significa la piel como órgano inteligente, porque es la ventana a la salud. Si yo encuentro esta reacción en cuello y posiblemente también a nivel de escote y la zona posterior, que es una acantosis pigmentaria o nigrans, realmente estoy, primero desde el punto de vista de mi trabajo, agradecida que aparezca esto, porque es algo que tendré que investigar dentro de los límites de mi actuación si puedo manejarlo solamente sola, ¿verdad? Que no va a poder ser, porque yo puedo aclarar esta mácula, pero si no se regulariza la parte sistémica, nunca va a haber un resultado. Y yo me debo al paciente, porque creo que lo he repetido muchas veces, o sea, el paciente entrega su credibilidad, el cliente entrega su credibilidad aparte de su corazón y de su entrega de que va a estar bien con nosotros. Entonces, le debo honestidad, le debo compromiso y, por supuesto, la mejor respuesta dentro del límite de mi actuación. La resistencia a la insulina, y por todo lo que realmente nos ha sostenido José Luis, provoca internamente una desestructuración, una desorganización de muchos elementos, ¿verdad? De muchos elementos internos. Pero esto, digamos, en grandes respuestas, porque esto es mucho más profundo, lo que provoca como consecuencia, tanto por la obesidad, por la hipertensión, por el sedentarismo y por esa desorganización de los elementos estructurales, una inflamación. Pero esa es una inflamación silente, es una inflamación silenciosa que yo no la veo ni se manifiesta en la piel y que por consecuencia esa inflamación silente es envejecimiento. ¿Y cómo yo puedo imaginar una inflamación silente? No son términos que yo utilice porque sí, sino porque he investigado, ¿no? Y muchos investigadores hablan que esta inflamación que es crónica, porque si no se sostiene, si no se canaliza esa resistencia a la insulina, esa inflamación es crónica, ¿verdad? Y se considera que es un asesino silencioso. Y yo me preguntaba, ¿qué podemos ponerle como sinónimo al asesino silencioso? Y recordé una vez, también tuve la posibilidad de, no solo en México, camino a Puebla, sino también cuando fui al sur argentino, ver volcanes silenciosos, en los cuales su erupción está dormida y que llega un momento en el cual se despiertan y pueden traer una afección a muchos lugares, ¿verdad? Para que uno se imagine lo que significa esa inflamación crónica, ¿verdad? Es algo silencioso, pero que yo, desde el punto de vista cosmetológico, yo tengo que recordar. Por eso es tan importante el conocimiento y la práctica, porque del conocimiento yo hago una buena práctica. Carece de signos visibles, o sea, yo en la piel no lo veo, pero yo debo saber en el diagnóstico que esto está sucediendo y que internamente hay un daño molecular, hay un daño celular, hay una irritación de la microscópica de las células y que esto que me genera, como dijo hace un rato José Luis, radicales libres.
Pero fíjense ustedes que la inflamación y los radicales libres generan como si fuera un círculo vicioso, ¿verdad? Porque si hay radicales, hay inflamación. Si hay inflamación, hay más radicales libres. Entonces, esto es lo que sucede internamente. Volviendo hacia lo que nosotros realmente trabajamos, eh, a ver, la función de la barrera cutánea es algo justamente no solo necesario, sino es importante porque hay que conservar esa integridad que tiene la barrera cutánea, ¿no? Eh, una barrera alterada, ¿qué es lo que le pasa? Como justamente pasa en la resistencia a la insulina, pierde resistencia, pierde esa relación de barrera-enlace, ¿no es cierto? La barrera íntegra no permite que los agentes externos lleguen a nuestro exterior y a la vez mantiene un equilibrio en el interior. Y como vuelvo a sostener lo que decía José Luis, se provoca un desorden en la microbiota, es decir, una verdadera disbiosis. Va a haber una disminución de lípidos, va a haber una inflamación en los desórdenes de la cornificación, es decir, esa capa córnea no está correctamente estructurada, ¿no es cierto? Y por supuesto, va a haber una mayor pérdida de agua transepidérmica. Y esto va a ser importante frente a la estructura de lo que vamos a tratar de trabajar. Entonces, dentro de los pilares de nuestro tratamiento, yo tengo que hacer en primera instancia una anamnesis comprometida. Y eso es una anamnesis comprometida que tiene que ser en todas las sesiones una nueva evaluación. Es decir, cada vez que llegue el paciente o el cliente, yo tengo que volver sobre los puntos de primera instancia. ¿Qué es lo que ha realizado de aquí a que yo lo vuelva a ver para ver si esto no ha avanzado, si esto sigue como diría, en un estancamiento o ha evolucionado más? Perdón. Por supuesto, hacer una higiene consciente. Una higiene consciente que es buscar, como decía José Luis, el pH, sostener el pH o mantener o evaluar ese pH fisiológico que ya de por sí en ese 5,5 nos va a permitir el equilibrio de la microbiota. Tengo que hacer una dinamización o tengo que hacer una renovación, pero tengo que hacer algo sin agresividad. Porque hay fragilidad, porque hay quiebre de barrera y entonces no debo ser algo abrasivo. Por supuesto, por todo lo que acabo de decir, tengo una importante deshidratación y es avanzada muchas veces y hay descamación. Buscar qué tipo de lesiones, si realmente hay un cuello alterado, si hay axilas alteradas, si hay petequias, si hay desorden, digamos, de la melanina también a nivel de cuello y escote. Por supuesto, trabajar sobre la barrera cutánea y sobre la microbiota. Buscar siempre hacer el análisis cada vez que llegue a nuestro gabinete. Con respecto a la microcirculación y a la sensibilidad que pueda tener esta piel, hay que buscar un criterio de acuerdo a la manifestación que tenga. Yo puedo estructurar un protocolo de trabajo, pero es un protocolo de trabajo que no deja de ser relativamente subjetivo. ¿Y por qué subjetivo? Porque de repente en todo esto, como comentaba hace un rato José Luis, en vez de un envejecimiento podemos tener un acné, que no lo tratamos en este momento, hoy vamos a tratar el envejecimiento, pero quiero decir que esta evaluación que en el pilar del tratamiento, ahí es donde se destaca nuestro conocimiento, nuestra formación, para volcarlo luego en la práctica.
Bien, y entonces vayamos a cómo podría yo proyectar una piel con esta incidencia, con esta resistencia de insulina. Yo traté en todo lo posible de sostener principios activos muy comunes, tanto para Argentina como para México. No obstante, si estás por ahí, José Luis, vos sabés que yo necesito, si tengo alguna duda, preguntarte. Sí, aquí estoy, no te preocupes, Ana. Bueno, gracias. Por supuesto, si la persona viene arreglada, yo tendré que realizar justamente un demaquillaje con un producto bifásico, que sea con dimeticona, que tenga un buen desplazamiento, ¿verdad? Puedo ver en su formulación pepino, malva. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, en Argentina hay hermosos de maquillantes con agua de coco, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, yo elegiré, lo que más me importa es el deslizamiento que pueda tener este producto, ¿m? Para trasladarlo a una piel que de por sí tiene estas grandes alteraciones. Cuando voy a la higiene cutánea, por supuesto, voy a buscar, valga nuevamente la redundancia, frente a las características de esta piel, yo tengo que buscar qué tipo de tensioactivos puede limpiar esta piel sin irritación. Cada uno de nosotros sabemos que la higiene es la base y el sustento y el proyecto de tratamiento. Yo me equivoco en la higiene, me equivoco en todo, porque la piel se me va a irritar. Entonces, lo mejor son los tensioactivos vegetales, los poliglucósidos, y después los componentes que puedan tener, ¿verdad? Por supuesto, algo para piel sensible, caléndula, pantenol, pepino. Tú tienes una limpiadora fundamental, ¿verdad? José Luis, que tiene extracto de pepino, caléndula, Ajá. eh, con los mismos poliglucósidos. Y si yo, a ver, son pieles que agradecen mucho la tonificación. ¿Por qué? Porque necesitan esa acción, inclusive les diría más, que después de retirar la higiene cutánea, es lindo utilizar un tónico con la yema de los dedos, es decir, conectarlo a la piel, porque si es un hidroglicérido, ya está aportando ácidos grasos esenciales, está utilizando malva, caléndula también, es decir, buscar en su formulación elementos no solo humectantes, sino también descongestivos. Em, a ver si me estoy olvidando de algo. Algunos de los de México tienen mucílagos de algas y también, no lo conocía José Luis, el llantén. Sí, es una planta muy antiinflamatoria, Ana. Ajá, Ah, esto es muy interesante para esta piel. No lo puse por eso, porque sabía que te iba a preguntar. Em, Creo que me estoy olvidando de algo, pero bueno, me voy a acordar seguramente después. La renovación o dinamización, o sea, que quiero que sea cuidada. Nosotros en la semana pasada hablamos mucho de lo que significan los peeling enzimáticos, ¿verdad? El peeling enzimático es muy noble, hace todo un peeling mecánico, no invasivo. eh, pero yo, personalmente, como profesional, yo tengo que dilucidar si ese peeling enzimático que trabaja al mismo pH de la piel, que hace una deglución de la proteína, ¿no? La toma de tal manera que mejora la textura de la piel sin agresividad.
incrementa mucho la oxigenación, pero yo tengo que evaluar si a ese peeling enzimático, el cual por supuesto habíamos hablado, ustedes trabajan con las torundas mojadas en agua, nosotros trabajamos con compresas húmedas y luego retiramos, si yo lo puedo colocar en cuello. Porque si en cuello yo tengo los acrocordones, si yo coloco esta enzima, que mal o bien se deja 5 o 7 minutos, entonces se va, bueno, en el caso de las nuestras se va secando, ¿no? Yo puedo poner eh, una enzima en el rostro y por debajo, en el cuello, puedo poner un mousse con gluconolactona o con algún otro polihidroxiácido que también me va a hacer una buena dinamización de la piel, porque los polihidroxiácidos trabajan muy noblemente y muy lentamente y aparte aportan humectación sin que haya una alteración en los acrocordones. Porque fíjense ustedes, si yo tengo esto en el cuello, lógicamente el máximo de cuidado yo tengo que hacer en el arrastre de los detritus. Bien, vuelvo a sostener la necesidad de las lociones, porque no solo normalizan el pH, van a mejorar el estrés y puedo ser variados, ¿verdad? Yo estaba mirando acá, hay algunos de México, por ejemplo, que tienen mucílagos de nopal, tienen ácidos grasos esenciales, el mismo Yantén, el caléndula. Nosotros también en Argentina tenemos muy ricas lociones con ácidos grasos esenciales, algunos con algún agregado de ceramidas, que como decía justamente José Luis, las ceramidas tienen que estar en estas características de piel, porque ya de por sí le falta esa barrera a las ceramidas, ¿no? Entonces la piel lo va a recibir con agrado. Em, yo personalmente empiezo este tipo de tratamientos con tan grandes alteraciones sistémicas, con respiraciones diafragmáticas. Es decir, primero trato de que el paciente se relaje, se distienda, que empiece a sentir el cambio desde la integridad de su cuerpo, ¿no? Realizo movilizaciones cervicales, trabajo mucho el cráneo, la bóveda craneana con digitopresión, donde recorro, ¿no? Lo frontal, los temporales, el parietal, es decir, trabajo mucho el occipital de abajo para realmente eh, provocar un cierto agrado no solo a esta piel, sino a este individuo que carga con una historia sumamente importante. El trabajo de los lóbulos del pabellón auricular es muy importante haciendo digitopresión y me prepara no solo la piel, sino que me prepara al individuo para el resto. Es evidente que frente a las características que tiene esta piel, un drenaje linfático es ideal. Los que conocemos drenaje linfático sabemos que se trabaja a mano limpia, pero si yo he colocado una loción internamente, o sea, previamente, como las que he nombrado, que son justamente con ácidos grasos esenciales, con malva, esto le va a dar como una cierta emoliencia a la piel porque son hidroglicéridas y la piel va a estar levemente hidratada. Entonces voy a hacer un drenaje y siempre que yo realice un trabajo tengo que preguntarme por qué primero. ¿Por qué lo quiero realizar el drenaje linfático? Que ustedes saben que como el trabajo de drenaje con las manos es irreemplazable, ¿verdad? Porque va a ser una depuración de ese intersticio, de esa carga que tiene y desorganización que hay, va a trabajar sobre las toxinas, sobre las sustancias de desecho, porque
me va a modular la respuesta del sistema inmunitario. Ustedes saben que frente a todo esto que está sucediendo, hay, que no hace falta que le pongamos nombre, ¿verdad? Hay muchos investigadores que han trabajado y que siguen trabajando con el drenaje y la línea de Boder, que sostienen que Boder se adelantó al COVID. Y fíjense ustedes que no deja de tener razón, porque uno siempre habla del drenaje linfático como limpieza vascular, es decir, como estimulación vascular, como trabajo del sistema linfático. Sin embargo, si uno se pone a leer las bases de Boder, Boder lo primero que decía era que él levantaba al sistema inmunológico, lo fortalecía, lo preparaba para la mejor defensa. Fíjense ustedes dónde viene a aparecer nuevamente Boder y el drenaje, ¿no? Entonces va a mejorar las defensas del organismo, va a regular la calidad de vida de la célula, que es una célula que, como dijimos, está irritada. Tiene, por supuesto, una acción sedante sobre el dolor, eso ya lo conocemos, y va a reducir el estrés. Entonces, bueno, mi paciente o mi cliente va a seguir muy bien preparado para este proyecto de trabajo que yo traigo a Enel. Una vez que realizo el drenaje, empiezo a buscar el equilibrio dentro de la disfunción que presenta la piel. Y los serums son maravillosos, ¿no? Los serums son maravillosos porque son altamente concentrados, porque reparan desde la profundidad. No sé si es que yo soy tan apasionada sobre los serums, pero que me parece que a veces jugando con los mismos serums, y lo hago con mucho respeto, porque jugando quiere decir aportando determinados principios activos que tienen, yo puedo fortalecer la piel capa sobre capa en sinergia sobre ellos, ¿no? Y tomé uno que lo vi dentro de las formulaciones de José Luis, que no es que no lo cambié, sino que me pareció tan rico como betaglucanos, alfaglucanos, ácidos grasos esenciales, tamarindo, avena, glicerados, caléndula, tila, extractos de cereales, alfa-bisabolor. Si me ayuda, José Luis, es el Dynamis, ¿no es cierto? Acá estoy. Sí, es el Dynamis o el suero. El Dynamis para nosotros es una ampolleta que es como más, eh, ¿cómo decirte? No tiene tanto la formación del serum, pues no es tan, no tiene carbopoles y esto que lo hace más viscoso, es más liquidito, pero el suero, ese sí lo tiene, el sensitive, ese sí ya es más serum, serum. ¿Ves? Estos pueden Ajá. hacer tanto la ampolleta como con el serum, cualquiera de las dos. Y perdón entonces que yo te hago una pregunta. Si yo de repente pongo esto, que es como una ampolleta, y Sí. después pongo arriba un serum, ¿lo recibe bien la piel? Claro, lo sirve un poco mejor porque de hecho el serum hasta va a hacer un efecto ligeramente oclusivo y va a poder penetrar más el producto. Perfecto. Y en este costado yo puse una determinadas formulaciones que tenemos en Argentina, porque por ahí tenemos sueros directamente de ceramidas, tenemos ácido hialurónico y péptidos biomiméticos juntos. El trilagén digamos, es algo que prevalece en muchas de nuestras concentraciones, y desde luego los ácidos grasos esenciales. Y yo justamente a esta ampolleta, te pido disculpas que no lo tomé bien, pensé sumarle otro suero, ¿verdad? Por ejemplo, un suero que tenga ácidos grasos esenciales, que tenga glicerol, que tenga alfa lipoico, si yo no me equivoco, corregime si estoy errada, José Luis, el lipoico es el que es hidrosoluble y liposoluble, ¿verdad? Ajá, es anfipático, se llama.
Exacto. Y por otro lado, lo que es interesante del ácido lipoico que se considera universal, ¿no? O sea, es un poderoso antioxidante. Así es. Eh, ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, el extracto de soya, liposomas de superóxido de dismutasa, carnosina, la Q10, que es tan interesante la Q10 y que se ha descubierto justamente que protege la capa córnea, inclusive frente a la radiación de la luz azul, ¿verdad? El ginkgo biloba, también, y ayúdame, porque esto es otro suero tuyo y puede ser el Estimucel. Así es el Estimucel. Perfecto. Bueno, ahí quieres suerte, no me equivoqué. Em, bueno, y yo puedo hacer un masaje cuidadoso, ¿verdad? Con estos dos sueros, aportándole gran riqueza a la piel, pero también puedo hacer electroporación. Es decir, porque la electroporación no genera estrés en la piel y yo voy a sostener para mejorar esa barrera debilitada. Y como siempre me tengo que preguntar, ¿por qué quiero hacer electroporación? En realidad, la electroporación, a mi criterio profesional, por favor, y si no es así, José Luis, me corregís, me parece uno de los aparatos más nobles en el sentido de que no tienen daño, no hacen daño celular, no son invasivos, no producen dolor, es decir, que el paciente o el cliente se siente cómodo frente a la aplicación que yo hago, no altera el pH de la piel y lo que es fascinante que produce estas ondas electromagnéticas son atérmicas, es decir, que no me van a incentivar más la inflamación interna, perdón, que tengo, y que cuando yo trabajo se hace una apertura momentánea de la membrana celular, es decir, se hacen canales como para que entre el activo que yo puedo aplicar, pero desde el momento que yo retiro esa onda, la membrana vuelve a cerrar. Esto es realmente fascinante pensar y los que trabajan con electroporación seguramente me van a confirmar lo que voy a decir. Es muy notorio la hidratación que se ve después de un proceso de electroporación, por supuesto con un adecuado activo, pero también tiene la bondad de que puedo ponerle micromoléculas, macromoléculas, es decir, que yo le puedo poner un ácido hialurónico de las dos moléculas y sé que me va a entrar a través de la electroporación. Se le llama mesoterapia virtual porque en realidad dicen, entre comillas, que trabaja como las agujas, pero sin agujas, ¿verdad? Yo me permitiría decir que la aguja, si no se sabe utilizar, trae agresión y la electroporación en ningún momento en los años que yo trabajo con ella trae ningún tipo de reacción. Y entonces yo me puedo preguntar qué ingredientes funcionales puedo utilizar en esa electroporación. Y acá junté tanto los activos de México como los activos de Argentina, porque cada uno de nosotros puede saber en sus formulaciones qué aplicar. Los betaglucanos, los alfaglucanos, la caléndula, tila, malva, porque si hay, por supuesto, hay sensibilidad, ¿qué más que poder agregar tilo, malva, para poder sostener esa piel, ¿verdad? Los alfa-bisabolol, los ácidos grasos esenciales, el ácido lipoico que habíamos hablado que era un poderoso antioxidante, el superóxido de dismutasa, los liposomas con Q10, que son fantásticos, ginkgo biloba, pantenol,
té verde. Acá sostuve justamente el ácido hialurónico de cadena corta y cadena larga, el extracto de algas rojas, que lo señaló hace un rato José Luis, la leche de avena como calmante, la arginina y todos los aminoácidos que podemos incorporar, es decir, como para devolverle a esa piel algo de esa alteración que está sufriendo. Bueno, como final, o digamos, como final, sí, como para cerrar este protocolo que yo digo que es subjetivo, ¿no? Porque estoy segura que después de, digamos, la información que nos ha dado José Luis, no todas las pieles van a venir de la misma manera. La resistencia a insulina puede ser en algunas pieles mucho más grave que en otras. Entonces yo ahí tendré que resaltar mi idoneidad profesional, ¿no? Em, a mí me gusta en estas pieles hacer abordajes múltiples, inclusive hacerlo con las mismas máscaras, ¿no? Es decir, que yo coloco una máscara, la dejo actuar y al rato o la trabajo, la máscara, o sobre ella pongo otra máscara, porque son pieles que tienen como cierta sensibilidad, entre comillas, tanto externas como internas, entonces muchas veces las fricciones no son bien recibidas. En Argentina nosotros tenemos las máscaras hidroplásticas que son interesantísimas porque no sé si ustedes tienen de esto, José Luis, no pude ver en el Vademecum, pero tienen una gran concentración de activos, vienen ensobradas ya con un cierto líquido para que uno pueda trabajar primero y luego colocar esa máscara, ¿no? Eso sería por un lado. También tenemos las máscaras de biocelulosa, como tienen ustedes en México, y que son interesantes porque esas máscaras de biocelulosa, perdón, tienen una gran concentración de activos. Y puede jugarse una máscara descongestiva como una máscara de aminoácidos, o sea, las formulaciones son muy, muy importantes. El gel de biocelulosa, José Luis, ¿es parecido a lo que yo dije, la hidroplástica, o es otra cosa? Es otra cosa, Ana, porque la biocelulosa se pega completamente, la hidroplástica, como tienes en la foto de arriba, la retiras como más fácil, la otra como que se va secando, ¿ves? Ajá, Ajá. Hidroplásticas hay en México. Yo no manejo, pero hay en México. ajá, Ujú. ajá. Pero quiero decirte, tú tienes también hidroplásticas o tienen en México hidroplásticas, no es desconocido. Así es. Sí, Perfecto. no son desconocidas. Bien, y no, claro, las máscaras de biocelulosas se adhieren muy bien a la piel y uno sobre esa máscara de biocelulosa, si tiene una riqueza de activos, por ejemplo, si la máscara de biocelulosa tuviera una formulación de aminoácidos, yo en vez de colocar el electroporador antes, lo puedo pasar sobre la máscara también, ¿no es cierto? Y queda exquisito cuando uno lo retira. También puede haber alginatos con arcillas clarificadas y en las formulaciones de esas máscaras de biocelulosa, esto lo tomé de una información de José Luis, eh, puede haber avena, regaliz, cereales, tilo, malva, ácido hialurónico, placentas, cereales, toda la línea de aminoácidos y las vitaminas, porque es una piel que también necesita vitaminas, ¿verdad? No solo vitamina B5, que es la de pantanol, sino la vitamina B3. Por supuesto, yo no me puedo olvidar que cualquier proyecto de trabajo tengo que aplicar un protector solar y
A ver, yo creo que no es solamente aplicar protector solar, sino enseñar cómo aplicar un protector solar, ¿verdad? Que el protector solar no se fricciona, sino que se hace contactación. Puede ser un protector solar con color, que en este momento los investigadores, hace poquito Norita lo señaló, eh, parecería que protegen más frente a las alteraciones de la piel. Y como final de tratamiento, yo puedo usar un booster. Acá en México tienen ustedes un booster con ácido hialurónico. El tetrasacárido, José Luis, ¿sería lo que protege la capa córnea? Exacto, el tetrasacárido es el ácido hialurónico epidérmico, porque estamos hablando Perfecto. de 4 moléculas. ¿Se acuerdan que el hialurónico es una unión de glucosamina con ácido glucurónico, ¿no? Entonces, digamos que hay 4 veces esa dupla de sustancias, que es muy chiquitito y por eso está en la epidermis. Perfecto. Es muy interesante como cierre de tratamiento. Puede ser también con biopéptidos biméticos, como explicó hoy José Luis. Y en caso de Argentina, yo agregué una emulsión con vitamina C, porque es una bioprotectora, especialmente si tuviéramos este tipo de manifestaciones, ¿no? De la piel, o sea, sería mejor hacer una barrera antes de colocar una protección solar. Bueno, como final me voy a permitir hoy no ya tener como digo siempre, una reflexión. Es también una reflexión, pero no de estas que nos ocupan a nosotros, sino que es una reflexión que nos recuerda y nos sostiene todo lo que dijo José Luis, ¿verdad? La inflamación, esto lo dijo el doctor Claudio Francesi en un congreso de Bolonia en el año 2000. La inflamación es probablemente la base y el agente potenciador de las principales afecciones relacionadas con el envejecimiento: artritis reumatoidea, enfermedades coronarias, obesidad, Alzheimer, envejecimiento, cáncer y diabetes. No hace más que confirmar lo que hemos hablado, y aparte me parece que esto es un enriquecimiento para nuestra profesión. Esto significa que nosotros somos verdaderamente agentes de salud, y poder comprender la piel es lo mejor que nos pueda suceder. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Ana, muy clara, muy padre como siempre.